Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 3 de mayo. Hoy es el Día de la Cruz. Es una celebración cristiana que en nuestro país está bastante tropicalizada con el tema de la cosecha. A todos los salvadoreños con el nombre Cruz también, hoy es el día de ellos. Hoy hombres y mujeres que llevan como nombre Cruz o apellido Cruz, hoy es el día de los Cruz, de los cruces en El Salvador y en el mundo. Estamos ya listos para llevarles una nueva propuesta. Esta mañana se ha conocido mucho y la canciller de la República ya comenzó a hablar. Vamos a conocer un poquito sobre cómo debería ser el papel de la Cancillería en los próximos 5 años, el rol que va a jugar el Ministerio de Relaciones Exteriores, las relaciones que va a entablar con los demás países del mundo. Hay algunos posicionamientos del presidente Bukele sobre algunos países, sobre Nicaragua, Venezuela, Honduras, pero también se queda la duda sobre el tema de China. Vamos a hablar de esta mañana con nuestra invitada, la politóloga Inés Martínez, que está conmigo para poder platicar de este y otros temas. Inés, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por abrir este espacio una vez más. Un saludo para toda la teleaudiencia que está en sintonía, sin duda, de Encuentro. Bueno, también Inés, hay que recordar, era la conductora del programa El Comité. El Comité es un programa de TVX que lo sacamos en la época de las elecciones, y el Comité, quiero decirle, fue nominado a un premio internacional, fue finalista del premio internacional en Washington, porque era un programa político para jóvenes que se emitió desde TVX. Vamos a hablar un poquito también de eso, pero quiero en esta mañana también, ya vino el colatino de esta mañana, dice Miriam Aldana, elegida Procuradora General de la República. Es la madera del colatino de esta mañana, un poco los estragos también de las lluvias que han estado cayendo en San Salvador estos últimos días. Aquí está la propuesta del colatino y también está conmigo el independiente de esta semana. Dice, ¿sindicalismo para qué? Miren, ahí está una imagen interesante sobre el sindicalismo. El pasado 1 de mayo estuvimos platicando con Rosval Solórzano, sindicalista, y habló un poco sobre los nuevos roles de los sindicalistas en El Salvador en el próximo quinquenio. Adentro en el editorial dice, ¿sindicalismo para qué? ¿Para qué celebramos el 1 de mayo? Es la propuesta del Independiente de esta semana. Le regalamos una copia a nuestra invitada Inés Martínez del Independiente. Estamos listos entonces para poder llegar a ustedes sobre esta propuesta. La coyuntura de esta mañana habla sobre el nombramiento de Alexandra Gil como la nueva canciller de la República. Alexandra Gil, hija del empresario Jaime Gil, ha sido nombrada por el presidente Nayib Bukele como la nueva ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país. Inés, ¿cómo estás? Pues muy bien, alegre de poder analizar un poco esta coyuntura tan trascendental para nuestro país, sobre todo por el traspaso de mando, que estamos ya a menos de un mes justamente. Entonces la importancia del nombramiento de la canciller es determinante, porque ella es la clave justamente para poder permitir ese traspaso de mando entre el gobierno del FMLN y el de Nayib Bukele, justamente porque según la ley de protocolo para los funcionarios es necesario incluso los preparativos desde mucho antes, incluso días antes de la toma de posesión. Vienen diferentes mandatarios de todo el mundo, entonces la canciller, la función que desempeña la canciller es fundamental para que esto sea éxito. Claro, vamos a leer un poquito, dice nuestro periódico digital Informa TVX publicó anoche un poco sobre la vida de Alexandra Gil. Dice que Gil, según su hoja de vida, ha encabezado iniciativas de políticas públicas y ejecución de programas en las áreas de desarrollo socioeconómico, cohesión social, prevención de drogas y violencia. La recién nombrada titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, publica nuestro periódico digital Informa TVX, es formada en Ciencias Políticas y Salud Pública. Estudió en la Universidad de Boston, licenciatura en Artes y Estudios Latinoamericanos. Por otro lado, cuenta con estudios de posgrado en Política de Salud Pública, con concentración en Prevención Integral de la Violencia, Delito y Drogas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Por su parte, Gil ha escrito en su cuenta de Twitter
que está comprometida con la transformación de El Salvador. Vamos a formar una política exterior de la nueva era para nuestro país, escribió la nueva canciller de la República. Entre las competencias que tendrá como titular de la institución del reglamento interno del órgano ejecutivo está conducir las relaciones con los gobiernos de otros países, organismos y personas jurídicas internacionales, así como formular y dirigir la política exterior del país. Adicional a estas responsabilidades se encuentra la gestión de tratados y acuerdos internacionales. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se atienden y canalizan las solicitudes y peticiones del cuerpo diplomático en El Salvador, consular y de organismos internacionales acreditados en El Salvador, entre otras cosas. Eso es un poco lo que estamos ya conociendo sobre la nueva canciller de la República. Inés, yo quiero preguntarte, independientemente del nombramiento de Alexandra Gil como canciller, para este nuevo quinquenio, ¿qué retos se plantean como país o tenemos como país en materia de relaciones internacionales? ¿Qué cosas son como prioridad, digamos, en este mundo tan globalizado, en este mundo tan abierto que tenemos, tan lejos y tan cerca? ¿Cuál debe ser el nuevo rol de la Cancillería? Bueno, primero tenemos que entender que la política exterior, justamente que va a dirigir la canciller, es muy determinante para el desarrollo económico, político y social de El Salvador, sobre todo, bueno, en primer lugar, por la cantidad de salvadoreños que tenemos fuera, justamente en Estados Unidos. Vimos recientemente la gira que realizó el presidente Bukele. Entonces, que ella venga y retome todo esta forma de pensar del nuevo presidente en torno a Estados Unidos, y no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, porque la política exterior es justamente la amplitud de la política interna que tiene el mandatario dentro de todo el territorio. Entonces ella va a ser la encargada de posicionar a El Salvador en diferentes escenarios internacionales. La política exterior es el conjunto de acciones que va a tomar el Estado salvadoreño y que va a ser ella la titular de poder ejecutarlo, esto fuera del Salvador, como una amplitud de ese poder que va a tener el futuro presidente, bueno, que ya es presidente electo, pero que asume en un par de días. Entonces, uno de los principales retos va a ser poder armonizar esa política migratoria justamente con Estados Unidos, y que hemos visto en los últimos años, justamente desde el 2017, que asume Donald Trump, una política anti-migrante, específicamente para los países del Triángulo Norte, y pues El Salvador resulta sumamente afectado por toda la cantidad de personas que están en Estados Unidos, más de 2 millones de salvadoreños, y toda esa cantidad de caravanas que van. Entonces, creo que sería uno de los principales retos, que pueda armonizar todo el acontecer migratorio en torno de Estados Unidos, porque es nuestro principal socio estratégico, también el principal socio político de El Salvador, lo cual representa ingresos económicos, pero no solo para nosotros, las remesas, sino también para ellos. También Estados Unidos gana al tener salvadoreños en Estados Unidos, pero ahora resulta que en el tablero mundial, a nivel internacional, ya no es únicamente Estados Unidos el que está al frente del control de esa política internacional, sino que ahora también tenemos otros actores importantes. Otros actores. Pero yo quería, Inés, antes de salir de Estados Unidos, yo quería, por ejemplo, en el caso de la migración, se dice Estados Unidos le está diciendo al Triángulo Norte, a Honduras, Guatemala y El Salvador, ustedes deben procurar evitar tanta migración, que es uno de los grandes dolores de cabeza de los Estados Unidos. Esas personas que viajan a diario hacia los Estados Unidos de manera ilegal, dicen que en El Salvador son 300 personas que se van del país a diario. Estados Unidos procura y dice, yo lo que quiero evitar es que sigan saliendo. O sea, y a los países los invita a que procuren también acciones que eviten esta migración. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el presidente Bukele va a Estados Unidos, se reúne con altas autoridades de los Estados Unidos, pero sobre todo va a una fundación ultraconservadora como la Heritage Foundation, y ahí establece una plática que él resulta ser aplaudido, y él dice, bueno, estoy con Estados Unidos, pero Estados Unidos le va a seguir pidiendo, en el caso de ellos, le va a seguir pidiendo evitar que los salvadoreños sigan
migrando para allá, para los Estados Unidos. Va a ser como una de las grandes apuestas que tendrá también El Salvador en los próximos años. ¿Cómo evitar esto? Sí, va a ser un tema muy complicado, uno de los principales desafíos, según Conmigrantes, incluso de cuentas oficiales del gobierno en turno, afirman que a diario se van de 500 a 600 personas. Justamente el año pasado vimos el auge de las caravanas porque se fueron juntos, pero si se van de manera independiente es la misma cantidad de personas. Entonces, esta temática de migración sí va a ser algo fundamental en el tema de política exterior del nuevo gobierno. La nueva canciller tiene un gran reto en ese tema, pero también es importante porque a pesar que Nayib ya fue a Estados Unidos a tratar de congraciarse con cierto sector político y económico también de Estados Unidos, y también fue muy bien visto por muchos sectores, incluso la NEP, justamente dijo que veía muy bien esta iniciativa de parte de Nayib, pero también vemos que Donald Trump, independientemente sea Nayib o sea quien sea el presidente de El Salvador, su política antimigrante va a estar presente siempre. Entonces, ahora, bueno, ya están recortando parte de esa cooperación que justamente daban al Triángulo Norte de Centroamérica para poder evitar esa migración. Otra de las condicionantes ha sido la corrupción, que Estados Unidos brinda esa cooperación para que los gobiernos puedan implementar todas las medidas necesarias para poder disminuir este problema tan grande como la corrupción. Pero en el tema migratorio, ya que El Salvador, Guatemala y Honduras no ha podido resolver, justamente está condicionando a México, Donald Trump, para que no deje pasar a los migrantes de Centroamérica, y efectivamente eso es lo que están haciendo. México, por ejemplo, ya no está dando visas humanitarias. En el caso de las personas que pasan justamente por Chiapas, que es una de las mayores entradas de México, están siendo encarcelados los salvadoreños. Muchas personas migrantes en México han dicho de que incluso la misma población mexicana los ve de menos, y no solo de menos, sino que ya no les da, por ejemplo, cuando iban de paso les brindaban agua, alimentación, y ahora ya no. Entonces vemos cómo esa política de Donald Trump ya está llegando más fuerte todavía y agresiva para hacer presión a los estados salvadoreños, al Estado salvadoreño y a los estados centroamericanos, para que puedan ser ellos quienes hagan algo. Y es que realmente en el tema político y económico de los países es justamente eso. Al Estado salvadoreño le corresponde por constitución velar porque esta problemática disminuya, pero incluso podemos analizar la política nacional de migración y de protección a las familias de los migrantes, la que está vigente desde el 2017 y que va hasta el 2030, según está el documento. Este documento no resuelve, siquiera no aborda, si una política nacional no aborda como tal el tema migratorio. Claro. Lo hacen muy romántico. Dicen de que, bueno, está bien el tema de la migración legal, pero en ningún momento retoma de qué manera va a tratar de resolver el tema de la migración. Es decir, a pesar que tenemos esa política nacional de migración vigente, pero realmente no ha sido para nada beneficioso, ni siquiera lo contempla. Y este texto de la política nacional pretende coordinar con las diferentes instituciones el tema migratorio. Entonces ahí es donde vemos que, pues quieras o no, el presidente de Estados Unidos tiene mucha razón. Bueno, vamos a ir platicando. También está el tema del TPS. Está el tema de la situación de los salvadoreños que de manera ilegal permanecen en los Estados Unidos. Hubo una extensión del TPS, pero este reto se sigue planteando. ¿Cómo tratar el tema de los salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos sobre todo? Se dice, esto no corresponde a ningún gobierno, esta es una política de los Estados Unidos. Obama fue más duro inclusive en la forma como trataba a las personas salvadoreñas que vivían allá. Y Donald Trump viene y dice, no quiero más salvadoreños acá. Inclusive utiliza palabras muy fuertes a referirse a nuestro país. Pero yo quiero dejarle planteado a Inés sobre el tema de estas políticas que implican. Dicen, ahora con la relación de Bukele con Estados Unidos, que se ve que es bastante buena, que se le ve muy cercano a Estados Unidos, el tema de los salvadoreños allá va a mejorar. Vamos a ver si esto es cierto. Le voy a preguntar a mi invitada en esta mañana de viernes. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que ahora también, si usted quiere escuchar el audio de este espacio, lo puede hacer a través de los podcasts que están publicados en Spotify. Esta aplicación de Spotify
usted puede buscar ahí Encuentro TVX y va a tener el audio de esta entrevista. Usted que viaja y dice, voy a escuchar la entrevista, me perdí la entrevista de Julio Villagrán en la mañana, la voy a escuchar. Usted puede fácilmente poner su aplicación en Spotify y ahí va a encontrar Encuentro con Julio Villagrán, va a encontrar plataformas, va a encontrar una serie de programas de TVX. Esa es la nueva alternativa que usted tiene para poder estar cerca de nosotros. Inés Martínez, politóloga, me acompaña esta mañana. Platicamos de las relaciones internacionales. Ya la canciller ha sido nombrada, pero tiene grandes retos también. Y uno de los principales retos es la relación con los Estados Unidos. Está diciendo ella recientemente que han sido pésimas las relaciones con Estados Unidos. No sabemos a qué se refiere al decir que han sido muy malas las relaciones con los Estados Unidos. Pero yo te he planteado, Inés, el tema del TPS, el tema de la situación un poco ilegal que viven muchos salvadoreños, miles de salvadoreños en los Estados Unidos. Sí, bueno, este tema ha sido, creo que en la última década, quizás la piedra angular de todos los gobiernos, en el sentido que no han podido dar respuesta, ni siquiera en poder establecer unas relaciones. Yo creo que por ahí va la opinión de la nueva canciller en torno a las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, en el sentido de que no han podido resolver las peticiones que Estados Unidos ha estado solicitando para poder continuar con esa ayuda económica, porque quieras o no, El Salvador sí necesita ayuda internacional en el tema de cooperación con las migraciones, y Estados Unidos lo hace a través del financiamiento de diferentes programas, proyectos, para que las personas no se vayan de El Salvador, sino que se queden internamente. Entonces ha sido una problemática que se ha venido arrastrando desde la década de los 80, cuando nuestros compatriotas tuvieron que huir a raíz de la guerra. Esta migración ha continuado, pero ya de una manera ilegal, justamente donde pone en riesgo la vida de muchas personas que van, niños, incluso adolescentes, que los hemos visto que van en las caravanas. Entonces el TPS fue algo momentáneo, es decir, su nombre lo indica, ¿verdad? Es decir, fue algo momentáneo, pero que se ha venido prolongando según el gobierno en turno. Ellos, yo sé que han tratado justamente, pero quizás no lo han hecho de la forma en que Estados Unidos lo ha pidiendo. Y en el tema de las relaciones internacionales, no todos somos iguales. ¿De qué depende que esta cuestión temporal que se le da a los salvadoreños allá sea, digamos, permanente, que se le pueda dar? ¿De qué depende? ¿Depende del presidente que llegue? ¿Depende si, digamos, hoy Bukele va a ser simpático para Estados Unidos o no? ¿Depende realmente de eso o depende de la política de Estados Unidos? Sí, depende de la política de Estados Unidos. Independientemente del presidente, del gobierno que esté en funciones, la política de Estados Unidos es clara, es anti-inmigrante, siempre lo ha sido. De hecho, en la época de Obama fue donde más deportaciones tuvimos en El Salvador. Donald Trump ha ofrecido 500,000 de deportaciones más que Barack Obama. Ha ofrecido a cambio aumento en la economía al Congreso. La política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido fuerte en contra de Latinoamérica, y justamente ahora que los ojos de Estados Unidos ya no están en América Latina y mucho menos en Centroamérica, sino que está en otra zona, por ejemplo en Europa, en Asia, que tiene más recursos que nosotros. Entonces ahí es donde Estados Unidos le está apostando. Donald Trump ha sido claro y ha dicho que él prefiere migrantes noruegos, europeos, pero nunca centroamericanos. Entonces el detalle es con nosotros, hacia nosotros. Creo que ha sido más claro su discurso justamente de Donald Trump, pero Barack Obama tuvo un doble discurso. Por un lado dijo que él iba a abanderar una reforma migratoria para todos los centroamericanos, pero vimos que hizo todo lo contrario. En el caso de Donald Trump, quieras o no, tiene muchos detractores, pero él ha sido muy sincero en lo que está diciendo, y hasta cierto punto tiene toda la razón en el tema de que los países centroamericanos no están haciendo absolutamente nada. Básicamente se quedan con esa plata para poder, en la que pudieran invertir para que los migrantes no se fueran, generar oportunidades, recursos. Entonces, hasta cierto punto tiene toda la razón. No van a cambiar su política exterior aunque estén allí o venga cualquier otro. Yo creo que porque antes Arena y el FMLN se tiraban la pelota diciendo, es que porque vos no le caes bien a Estados Unidos, los Estados Unidos se pusieron de esta manera, es que lo que pasó que ustedes también con Estados Unidos, y entonces ahora estamos frente a un presidente joven, un presidente que ha ido a Estados Unidos, que ha estado cerca de la OEA, que tiene mucha simpatía en los Estados Unidos, de los salvadoreños que viven allá. Entonces, muchos pudiéramos pensar, entonces ahora Estados Unidos nos va a ver de manera diferente. Entonces ahora Donald Trump va a cambiar su posición
porque le simpatiza a Bukele y las cosas van a cambiar para los salvadoreños. ¿Esto lo ve Estados Unidos así, No, Inés? definitivamente. Anteriormente los gobiernos habían manejado el hecho de que Estados Unidos era nuestro amigo, que era amigo de El Salvador. Incluso vimos algunas personalidades del Partido Arena y del FMLN que viajaron, incluso cuando se dijo que ya se iba a cancelar por totalidad del TPS. Sin embargo, no tuvieron fruto porque no depende de ellos, sino que depende directamente de la política exterior de Estados Unidos, la cual no está escrita así como la podemos encontrar en otros países fuertes, sino de que todo depende básicamente en esos momentos de qué es lo que está proponiendo y qué es lo que está ofertando Donald Trump. Pero también tiene que pasar por el Congreso, es decir, cualquier política migratoria, él no es absoluto. En Estados Unidos, si bien tiene una democracia, pero tiene un tipo especial de democracia, no como la nuestra, sino que tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Y pues hemos visto que en las últimas elecciones de Estados Unidos de Congreso, Donald Trump no tiene la mayoría, sino que la tienen los demócratas. Entonces ahí es donde hay una contrariedad incluso en el mismo sistema de Estados Unidos, pero ellos son muy claros en torno a la política migratoria hacia El Salvador. Bueno, también está el tema aparte de Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele ha dicho no quiero relaciones, por lo menos dijo, con Venezuela, con Nicaragua y con Honduras. Inclusive no los ha invitado a la toma de posesión. Algunos están viendo que tal vez el 1 de junio en su discurso él anuncie algo con respecto a esta relación con estos países. Inclusive se ha llegado a pensar que puede anunciar rompimiento de relaciones. En el caso de China, la canciller también está diciendo recientemente que las cosas como que no están muy claras, que siguen oscuras, que es el mismo discurso que manejó el presidente Bukele, aunque ya China y el gobierno actual ha dicho que han sido 13 acuerdos los que se han firmado y que no hay nada de oscuridad. Pero el escenario para Bukele comienza a pintarse así, Inés, de decir a no me gusta. Es posible que se puedan anunciar el 1 de junio rompimiento de relaciones con otros países. Algunos están calificando esto como una cosa nefasta, decir, de entrada comenzar a hacerse enemigos internacionales. Sí, desde mi punto de vista, Nayib Bukele va a romper relaciones con Venezuela, con Nicaragua y con cualquier país que no sea de agrado de Estados Unidos. Aquí hay varios objetivos. No es que sea agrado de él, sino que de los Estados Unidos. Sí, justamente lo va a hacer para congraciarse con Estados Unidos y para poder ver de qué manera a través de eso logra más cooperación, porque quieras o no, su visita a Estados Unidos no fue por amistad, él fue con intereses claramente políticos, económicos con Estados Unidos. Que él rompa relaciones con Venezuela y Nicaragua claramente va a ser bien visto por el gobierno de Estados Unidos. Puede que a través de ahí él trate de cambiar el rompimiento de relaciones con Venezuela y con Nicaragua a cambio de algo, porque en política nada es gratis. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. El Estado salvadoreño también tiene intereses, no son los mismos que Estados Unidos, pero al romper esas relaciones, quieras o no, va a afectar con Estados Unidos positivamente. Creo que lo va a ver muy bien, sobre todo la embajadora que está acompañando ese proceso de cambio de gobierno. Yo sé que ella lo va a ver muy bien y ella es la voz de Estados Unidos en nuestro país. Creo que a través de eso va a permitir alguna cooperación, algo va a pedir justamente. Nayib Bukele no creo que vaya justamente a Estados Unidos simplemente por querer ir. Él fue a solicitar cooperación, apoyo político y económico. Esperemos que eso sea para algo bueno, pero que él rompa relaciones con Venezuela y Nicaragua, por lo menos para los 5 años de su gobierno, a él le va a beneficiar. Aparte que le puede beneficiar, Inés, pero está metiéndose, digamos, si es así como tú lo planteas, que él de entrada va a romper relaciones con 2 países de Centroamérica, realmente es bastante difícil de entender cómo en una zona que hemos sido muy cercanos los países se puedan romper relaciones si la búsqueda en los últimos años de muchas personas, de muchos presidentes, ha sido la unidad de Centroamérica, una sola Centroamérica, una gran nación centroamericana. Pero entonces estaríamos yendo para atrás en cuanto a
a nuestros vecinos. Bueno, desde el momento que Nayib no invita a un mandatario en las relaciones diplomáticas, eso es fundamental, eso es importante. Ahí él está diciendo no quiero tener relaciones. Ya prácticamente solo falta el pronunciamiento de Cancillería en torno a que rompen relaciones, pero con no invitarlos desde ahí, prácticamente está cortando, está bloqueando esas comunicaciones políticas que son fundamentales para poder aceptar misiones de representación de Venezuela y de Nicaragua en nuestro país. Y justamente yo creo que también lo hace en el sentido de querer distanciarse del gobierno del FMLN, que lo vimos muy aliado de Venezuela y de Nicaragua. Creo que él quiere dar otro aspecto, un aspecto diferente. También por eso va a romper relaciones, aparte de su conveniencia con Estados Unidos. Él lo va a hacer. No sé si lo va a hacer tan pronto, pero probablemente sí lo haga en los primeros días, según desde mi lectura y lo que he visto que él ha dicho, que ha hecho, y según las últimas acciones que hemos visto, y la no invitación en el área diplomática es fuerte. Aparece entonces ahora el tema también de China, hablando de los grandes retos que tienen las relaciones internacionales del nuevo presidente, del presidente Nayib Bukele, que ahora nombra a Alejandra Gil como su canciller. Ahora aparece el elemento China. ¿Qué debe representar China para nosotros, independientemente de que la relación sea establecida, que vamos a hablar en otro momento? Pero, ¿qué representa China continental para nosotros? Un país de 1.500 millones de personas, un país tan grande, tan inmenso. ¿Qué representa para El Salvador? ¿O qué debería representar para El Salvador? Debería representar el acceso a un mercado que nosotros pudiéramos exportar, que los pequeños empresarios pudieran siquiera participar exportando algún tipo de producto. Sin embargo, en el tema de China, aquí hay varios aspectos que hay que retomar y considerar. En primer lugar, bueno, las declaraciones de la embajadora son muy cordiales en cuanto a que dice que China no tiene ningún interés y que no está poniendo ningún tipo de condiciones. Pero tenemos que analizar el récord, esa trayectoria de la política exterior de China. China, desde la década de los 90, ha querido posicionarse como la segunda fuerza para ya en unas próximas décadas poder ganarle incluso a Estados Unidos, que en algunas cosas ya le está ganando. En el tema económico, por ejemplo, a Estados Unidos le debe una gran parte de la deuda externa a Estados Unidos le corresponde a China. Es decir, si China quisiera, pudiera poner en aprietos a la economía de Estados Unidos. Entonces, el interés de China para Centroamérica es geopolítico. Quiere decir que por nuestra zona geográfica tenemos acceso al Pacífico y también al Atlántico, y con su famosa ruta de la seda, China, ese es el claro interés que tiene en nosotros. Que galán fuera y que bueno fuera, ¿verdad?, de que tuviéramos una gran oportunidad, pero desde hace muchos años, desde el 2001 justamente, que China ya entra a la Organización Mundial del Comercio, se posiciona como una potencia económica. Tenemos invadido nuestro mercado de productos chinos. Entonces, ¿qué oportunidad habría para que los salvadoreños nos posicionáramos en China? Prácticamente nulos, es decir, las mayores ventajas serían para ellos, pero además del tema económico de China, a ellos les conviene tener... Que sería mayores ventajas para China que para nosotros. Sí, por supuesto, porque en el caso de China, China no lo ve únicamente como el tema económico. Vamos a vender productos, sí, eso sí, es un tema muy importante para ellos, pero para ellos ven el acceso a los recursos naturales, el acceso al mar, para ellos es fundamental, sobre todo para poder transportar sus mercancías y para poder introducir sus mercancías a la zona sur de Estados Unidos. Ese es el verdadero motivo por el que China está interesado en El Salvador y en Centroamérica. No es tanto por el tema de cooperación. Hemos visto la trayectoria de China y que ha sido claramente interesada en la geografía de nosotros y en América Latina. Bueno, en el caso del sur, Brasil, justamente Venezuela, ha estado muy interesado. Venezuela se ha tenido relaciones con China justamente por la exportación de petróleo. Nosotros no tenemos petróleo, pero sí tenemos acceso, tenemos los accesos a los mares, lo que es para ellos fundamental para poder transportar sus mercancías. Pero además del tema económico, que China esté teniendo injerencia en la zona donde siempre ha estado Estados Unidos, el patio trasero que conocimos, una doctrina muy fuerte de Estados Unidos con los diferentes presidentes en el tema de Centroamérica y de América Latina.
tener una potencia en su patio trasero, que así nos han llamado siempre la política exterior de Estados Unidos, tener a uno de sus principales adversarios políticos dentro del territorio que tradicionalmente ha sido considerado de Estados Unidos, para Estados Unidos representa un peligro inminente. Perfecto. Vamos a ir platicando y vamos a hacer un corte. Pero también Estados Unidos se molestó cuando El Salvador rompe relaciones con Taiwán y las establece con China continental. Y Estados Unidos es el país que ha tenido relaciones con China continental. Y China continental tiene una frase que repiten y es como la parte fundamental de sus relaciones internacionales, que los países lo reconozcan como una sola China. O sea, no Taiwán, no Hong Kong, ni Macao, una sola China. Y en esas circunstancias Estados Unidos acepta la relación con China, pero le molesta que El Salvador acepte esa relación y dice, mejor deberían estarse con Taiwán. De eso quiero preguntarle a mi invitada en el siguiente bloque. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de viernes platicamos con la politóloga Inés Martínez sobre las relaciones internacionales. Estados Unidos se molesta que El Salvador establezca desde agosto del año pasado relaciones con China continental y se deberían conservarlas con Taiwán. También la embajadora se molestó cuando vio presencia de algunas delegaciones chinas en el Golfo de Fonseca y dijo, bueno, no, China no es un peligro para El Salvador, algo así establecía ella, pero las relaciones están hechas y ahora le toca al presidente Bukele lidiar con esa relación. Algunos dicen no la va a romper por la cuestión de la potencia que está enfrente, pero está Taiwán ahí. ¿Cómo ves el elemento Taiwán en todo este escenario? Bueno, El Salvador tuvo relaciones con Taiwán más de 80 años. Estuvo muy infiltrado en la diplomacia en el sentido de que Taiwán, como mencionaba antes de irnos al corte, de que, ellos tienen un conflicto territorial desde hace muchos años, más de 50 años, que ellos tienen esa disyuntiva en torno a si son una sola China o si no. Entonces, cada uno, tanto Taiwán como China, han tratado de comprar voluntades políticas para poder ser reconocidos cada uno según sus funciones. En el caso de Taiwán, pues tiró la casa por la ventana con diferentes gobiernos, dando millones de dólares para que pudiera ser reconocido su territorio y su independencia de China Popular. En el caso de China Popular, pues él no está contento con aquellos países, incluso lo ponen de condicionante, de si están con Taiwán, pues entonces no podemos nosotros estar ahí. Entonces ellos vienen y ofrecen también no solo cooperación, sino que también ofrecen infraestructura, crear puertos, ofrecen becas, etcétera, intercambios, cualquier cosa con tal de que los estados lo reconozcan como una China. Es decir, este conflicto no es nuevo, ha venido desde hace muchos años. Sin embargo, El Salvador, pues el año pasado sí rompió relaciones con Taiwán. Pues vimos a la embajadora muy indignada por todo el aporte que ellos habían hecho, pero también de recordar que mucho de esa cooperación nunca llegó a los salvadoreños, sino que se quedó en ciertas manos. Recordamos el caso del expresidente Francisco Flores, el caso de Taiwán, justamente de la corrupción de todos esos millones. Fue justamente para que el presidente Francisco Flores, en Organización de las Naciones Unidas, diera su voto para el reconocimiento de solo China, dejando de lado a Taiwán. Entonces vemos cómo cada uno a su manera ha tenido injerencia. Hubo un tiempo, fue en 2009, si no me equivoco, en el que El Salvador, incluso con Panamá, trataron de reconocer a una sola China. Y fueron los chinos que dijeron que no querían tener relaciones con El Salvador así tan fuertes, por lo menos como vemos ahora que sí se está viendo el interés que ellos tienen, por el único motivo que ellos habían hecho una especie de tregua, China y Taiwán, en el tema comercial. Entonces, a raíz de que cambió el gobierno en Taiwán, es que empezaron otra vez las hostilidades entre ellos y así han comenzado a presionar a los diferentes países, incluyéndonos a nosotros, para poder reconocer o solo a una China o si no reconocemos a la independencia de Taiwán. Y así es como el año pasado el gobierno decide aliarse básicamente con China. Aquí lo curioso es que fue justamente en una época de campaña electoral.
Se dijo mucho acerca de si había recibido dinero el FMLN, para algunos sí, otros no lo tenemos a ciencia cierta comprobado. Hay muchas sospechas de que eso se haya sucedido porque luego de 9 años, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque fue justamente hasta ya la salida. Pero entiendo que en esa tregua que tenía Taiwán con China continental, era que los países, estos dos, digamos, se respetaron en el sentido de no buscar relaciones internacionales con países, o sea, dejar las cosas como estaban. No ir, digamos, en el caso, si El Salvador tenía relaciones con Taiwán, China continental no podía venir a El Salvador a querer tener relaciones formales o diplomáticas. Era ese el acuerdo al que tú te refieres precisamente, y hasta en ese momento, según entiendo yo, que termina ese acuerdo, es donde comienzan a buscar la relación con El Salvador. Exactamente, ahí es donde sucede otra vez esa lucha por ser reconocidos dentro de la política exterior de China. Bueno, consta de 4 aspectos fundamentales. Uno de ellos es ser reconocido como una China únicamente. También el desarrollo económico, también tiene mucho que ver el prestigio internacional. A China le importa muchísimo tener ese prestigio internacional y también poder dominar su territorio. Sabemos que uno de los mayores alcances que tiene China es a través del mar. Por eso ese es la verdadera razón del enojo con Taiwán, porque si tuviera Taiwán, pudiera tener acceso a más recursos naturales del mar, justamente, que está enfrente de sus fronteras. Entonces vemos cómo la política exterior de China se va acoplando justamente a esos intereses. El mismo Estados Unidos tiene relaciones con Taiwán, tiene relaciones con China, y esa es una de las críticas que se le hace al gobierno de Estados Unidos. Si bien no tiene tantas relaciones abiertas como comerciales con China, pero Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, incluso es diplomática no puede hacerlo. Pero tiene mucha conexión, es decir, de hecho se dice internacionalmente si no, China no permitiría, porque China dice relaciones diplomáticas solamente con China, no con 2 países. Sí, pero en el caso de Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos es una especie de protector con Taiwán. Cuando él percibe que están queriendo atacar a Taiwán o incluso con la misma China, es donde salta el poderío y querer tener ese control internacional. Es ahí donde se da la disyuntiva entre la política china y la política estadounidense. Independientemente que el FMLN haya hecho esta relación con China popular, independientemente de eso, Inés, ¿tú cómo ves ese escenario? El Salvador teniendo relaciones con las 2 mayores potencias económicas y políticas del mundo. Eso sería lo ideal. Bueno, de hecho es así ahorita. Sí, pero en el caso de China no. Es decir, ahorita tenemos las 2 relaciones porque el gobierno del FMLN abrió ese canal diplomático con el gobierno de China, pero Nayib Bukele ni siquiera lo ha mencionado. De hecho, yo por eso te lo pongo en el contexto, digamos, cómo ver que El Salvador tenga relaciones, porque alguna gente lo está viendo de manera más pragmática. Decir, mire, China y Estados Unidos son las mayores potencias económicas del mundo. ¿Por qué hay que romper relaciones con alguno de ellos? Exactamente, ese es un tema político, ideológico, básicamente, porque lo mejor sería de que El Salvador tuviera relaciones con ambos, porque son las 2 grandes potencias económicas, políticas a nivel internacional. Entonces lo ideal sería que El Salvador tuviera relaciones. El detalle es que ellos mismos se condicionan, es decir, El Salvador va a tener cierto condicionante con Estados Unidos si nos ven muy cerca de China. Lo mismo sucedería en el caso de China, a pesar que hemos escuchado las declaraciones de la embajadora que dice no importa si ustedes tienen relaciones con Estados Unidos. Ella lo dijo justamente en una entrevista acá, en la que dijo, bueno, no importa si Estados Unidos tiene relaciones con El Salvador, pero pedimos que ellos no se metan con las relaciones nuestras con El Salvador. Ella fue bastante diplomática en ese sentido. Sin embargo, hemos visto que ya a la hora de tomar las decisiones, China no ha sido así. Sí ha tenido condicionantes en torno a la vinculación con Estados Unidos, porque tienen claros intereses territoriales, económicos y políticos. Aquí tiene mucho que ver también el tema ideológico, porque aquí lo han manejado los diferentes gobiernos, que si soy del partido de derecha, puede tener relaciones
con Taiwán. Si soy de izquierda, entonces con China. Pero si la misma China tiene altas vinculaciones con el capitalismo. China es un país capitalista. Entonces, ¿por qué no vamos a poder tener relaciones con las dos? En el ámbito de relaciones internacionales, esto se aplica en torno al realismo político, en el sentido de que nos vamos a aliar donde nos convenga más. Entonces, si nos conviene más con las dos, pues yo creo que sería algo muy bueno para el Estado salvadoreño. Sin embargo, yo creo que eso no depende de nosotros, sino depende de si las potencias en realidad quieren o no quieren estar metidos en el mismo lado. Yo no creo que ellos quieran estar dos grandes en el mismo territorio, no creo. Te voy a dejar planteado para el último bloque, Inés, y es que Nayib Bukele va a tomar decisiones desde su visión ideológica o va a ser pragmático, como algunos lo han calificado al presidente Bukele, decir, el pragmatismo político debe ser, bueno, independientemente de lo que se piense de estos países, mis relaciones van a ser para mejorar la vida de los salvadoreños. Podría ser, si lo estuviera viendo de manera pragmática. O él va a tomar decisiones a nivel ideológico. Le dejo planteado a mi invitada esa cuestionante para el último bloque. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Hablando de eso. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con Inés Martínez, politóloga de la Universidad de El Salvador, académica, lideresa en muchos ambientes juveniles de política de jóvenes. Platicamos sobre el tema de las relaciones internacionales. Nayib Bukele va a tomar decisiones más bien desde su ideología. Este no me gusta, este me gusta, este me cae bien, esto no me cae bien. O va a hacerlo desde un pragmatismo político, decir, me conviene, le conviene al país hacer esto. Desde mi punto de vista, sí va a tomar decisiones muy individuales, como lo estamos viendo. No lo vemos participando con el partido que lo llevó al poder. Las decisiones las está tomando básicamente él, con la gente que lo apoyó en campaña. Desde mi punto de vista, sí va a tomar decisiones muy pragmáticas. De hecho, la ideología de él fue muy cuestionada en el tema de campaña, si era de derecha, si era de izquierda, para dónde iba a agarrar el rumbo. En dado caso, Nayib Bukele tomara riendas del país. Sin embargo, lo vemos tomando ideas de los dos lados. Entonces ahí vemos donde él va a aplicar sus propios principios pragmáticos en torno a lo que conviene o no conviene. Ahorita yo creo que sería muy prematuro analizar todas las decisiones que él está tomando, pues porque no ha asumido. Lo podemos ver según cómo él se mueve, con quién él está, con quién anda, dónde visita, qué dice. Justamente por ahí podemos analizar un poco, pero yo creo que sería de darle más tiempo. Ya de aquí a un mes creo que vamos a ver ya otro panorama político y económico en El Salvador, por lo menos las primeras decisiones que son fundamentales. Creo que todas las personas vamos a estar bien pendientes de todo el accionar, todo lo que él está diciendo, ya a partir de unos días, justamente cuando él empieza a nombrar a las personas encargadas del Ministerio de Seguridad, de Economía, de Salud. Yo creo que a partir de ahí también podemos analizar mucho. Por este primer momento, justamente en el tema de la nueva canciller, tenemos entendido de que ella tiene cierta concepción de derecha. De hecho, fue parte de la comitiva, incluso hace varios años, o más bien ella se postuló también para un cargo de la alcaldía de San Salvador, me parece. Entonces vemos, justamente por el Partido Arena, entonces vemos cómo tiene, desde ese punto de vista, tiene cierta aceptación. Incluso ayer en varios grupos de que tienen diferentes tipos de ideología, yo vi mucha aceptación de parte de gente que tiene ideología de derecha hacia la canciller. Básicamente vimos bastantes críticas en torno a las personas que son de izquierda por la elección de la nueva canciller. Entonces vemos que a partir de ahí no vemos básicamente a un gobierno tirado a la izquierda como tal. Desde mi punto de vista no es así. No está alineado a la izquierda, sino al contrario, lo veo bastante con decisiones muy liberales, con decisiones muy progresistas, que no lo habíamos visto en los últimos años. Pero la nueva canciller está diciendo en declaraciones en esta mañana, ha dicho que más bien todo depende del presidente. Esto sí está así, pero depende del presidente Bukele. Esto es así, pero va a depender del presidente Bukele. O sea, está tomando ya la posición de que el presidente Bukele va a tener que decir, esto va a ser así, 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 así. Bueno, eso en parte es muy bueno, porque recordemos que un presidente tiene que liderar, tiene que tomar las riendas. De hecho, es parte de los derechos
que están en la Constitución, que el presidente debe dirigir no solo la paz, sino también la guerra. En ese sentido, pues es el presidente quien debe liderar toda la toma de decisiones. Hemos visto, por ejemplo, en este gobierno del FMLN, donde hay una disyuntiva, no sabemos quién está gobernando, no sabemos a quién hay que ir a preguntar. De hecho, el presidente Salvador Sánchez Serén no ha aparecido ni siquiera para decir nada de los homicidios, de la cantidad de violencia, no lo vemos. Lo hemos visto en los últimos días nada más aparecer para pronunciarse a favor de Maduro. Es decir, tenemos ahí un descontrol en el tema de gobierno. Esperamos todas las personas, porque si le va mal al presidente Nayib, nos va mal a todos. Es de esperar un poco de acción en torno a esto, pero según las palabras de la canciller, que ella tiene que ser la vocera de esas decisiones que tome el presidente, pero sí tiene que ser él definitivamente quien lidere el nuevo gobierno. ¿Tú cómo ves al presidente, para ir aterrizando un poco, cómo debería ser, digamos, el actuar del presidente? Si va a beneficiar al país en relaciones internacionales, ¿cómo debería ser ese pragmatismo? Vamos a esperar que él decide, pero desde tu visión, ¿cómo debería ser el pragmatismo político de él en cuanto a las relaciones de las que hemos estado hablando? Bueno, en un primer momento, no me parece que rompa relaciones tan rápido en el caso de Venezuela y con Nicaragua. Creo que tiene que evaluar las ventajas, no solo por el aspecto ideológico, porque yo creo que en ese tema sí se está yendo por el tema ideológico de Venezuela y Nicaragua para distanciarse del FMLN. Creo que tiene que evaluar muy bien cuáles son los beneficios, si tenemos comercio, cuál es la ganancia de El Salvador con esas relaciones, no solamente por tener vinculación ideológica, sino que realmente qué necesidad de la población es sustentada con esa vinculación, porque ese es uno de los objetivos de las relaciones diplomáticas, crear ese desarrollo. Simplemente las relaciones diplomáticas sirven para conectar a dos estados diferentes, pero esto no tiene que ver con la ideología. Se ha manejado de que si el gobierno nuestro es de izquierda, tienes que alinearte a los de izquierda, y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente, porque las necesidades de la gente no tienen ideología. Entonces, a partir del pragmatismo y del liderazgo, lo ideal sería de que él tome decisiones independientemente el partido en el otro estado, en el caso de Maduro en Venezuela. Yo creo que es importante que le evalúe cuáles son las ventajas, tenemos ventajas, cuáles son, porque hasta el momento nunca se ha percibido como beneficioso para la población, sino que casi siempre es beneficioso para el partido que ha estado en el gobierno, claro, en torno a relaciones. Y digamos en esto tenés razón, en el sentido de que si Nayib Bukele no representa ni al FMLN ni a Arena, digamos, así de manera directa, entonces esperaríamos un tipo de decisiones un poco más pensadas, más pragmáticas, como hemos estado hablando. Pero yo te quiero preguntar, Inés, ¿es que es necesario hacerse enemigos tan rápido? No, no es lo ideal, no es algo diplomático, por eso mencioné de que no me parece que acertada la idea de que rompa relaciones tan rápido, simplemente porque por los problemas internos. Yo creo que tenemos que evaluar todo el sistema, todo el conjunto de actores que hay a nivel internacional. Por ejemplo, de Venezuela tenemos varias cosas, varios productos que vienen desde allá. También hay microempresarios que tienen vinculación, es decir, a romper relaciones no solo es el gobierno, sino que se van mucha gente de paso. Entonces, pienso que tiene que evaluar muy bien con quién sí, con quién no solamente por el tema ideológico partidario o por represalia política, por ejemplo, también se puede dar. Pero creo que tiene que evaluar muy bien, tiene que asesorarse muy bien diplomáticamente, porque no es lo mismo que él sea un líder político a que sea un líder diplomático, no tiene nada que ver. Y ser diplomático tampoco quiere decir someterse a las demás, sino que ver qué es lo que realmente le conviene, y a partir de estos intereses, entonces con tal país sí nos conviene, con tal no. Pero dentro de las relaciones internacionales es posible tener relaciones con todos, porque tener enemigos a nivel internacional lo que provoca es un aislamiento territorial, es un aislamiento no solo a nivel de territorio, sino en las organizaciones internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y incluso el mismo sistema interamericano de derechos humanos. En el caso de Estados Unidos, ¿qué tan cerca debe estar Bukele de Estados Unidos? Desde mi punto de vista... Digo esto porque algunos critican que Estados Unidos no ha sido el cooperante como se dice que es. Desde mi punto de vista, sí conviene que estemos cerca de Estados Unidos. Recordemos toda la cantidad de salvadoreños que hay allá. Yo digo en el volumen, digamos, de cercanía, en el volumen de cercanía. ¿Qué tanto va a aumentar la cercanía de Bukele de los demás gobiernos, por ejemplo?
yo no creo que él pueda acercarse demasiado en torno a Donald Trump. Él es muy claro en su política exterior, no solo con El Salvador, sino que con todos los países de América Latina. Yo creo que no va a ser posible que sean tan íntimos para poder resolver algunas necesidades en el tema de migración. No va a poder. O sea, yo creo que Nayib va a tratar de hacerlo, por supuesto que sí. Lo hemos visto muy cerca, por lo menos él quiere acercarse, pero no lo va a poder lograr porque no depende solo de él. Por lo menos de un primer momento no lo va a poder lograr. Tal vez con el paso del tiempo veamos alguna modificación en torno a las decisiones de Trump, pero por el momento yo no creo que sea algo tan rápido, porque Donald Trump ha sido muy claro, su política exterior es muy fuerte en el sentido de que no va a aceptar a ningún mandatario centroamericano llegue, digamos, a quererle imponer o mucho menos a quererle pedir que solvente de un día para otro el tema migratorio. Va a estar difícil, sí, entonces, está difícil. Porque digamos se puede decir, bueno, entonces Nayib Bukele se va a acercar más a Estados Unidos, va a ser amigo de Donald Trump y eso nos va a beneficiar. Él va a tratar, bueno, de hecho ya está tratando. Pero esto no es tan fácil. No es tan fácil, no por él. Yo creo que de parte de Nayib, él sí está muy a favor de acercarse por las razones que ya mencionamos, pero no depende de él, sino que Donald Trump no le interesa El Salvador, no le interesa Centroamérica. Yo creo que se va a empezar a interesar cuando ya vea más influencia de China en nuestro territorio, porque ha sido territorio que siempre ha usado Estados Unidos para lo que él ha querido. Prácticamente los gobiernos han servido a los intereses estadounidenses a cambio de prerrogativas económicas. Ahí creo que sí, posiblemente Estados Unidos empiece a querer de nuevo tratar por lo menos unas relaciones un poco más cercanas, pero no creo que por el momento eso sea así. ¿Tú crees que entonces, para terminar, que Bukele en el caso de China y Estados Unidos va a tratar de alejarse de China para ser más favorecido por Estados Unidos? Sí, de hecho ya lo vemos, se ha pronunciado en contra prácticamente de la invitación del gobierno chino a la toma de posesión, a pesar que ya le llegó la invitación, pero él ha dicho, bueno, no lo ha mencionado así tajantemente, sino que a través de sus emisarios nos hemos enterado que no quiere que lo acerquen tanto a China para ser bien visto de Estados Unidos. Así que ahí habría que ver si de verdad va a tener una vinculación con China o no. El gobierno chino claramente tiene intereses en El Salvador, en acercarse con Nayib Bukele, pero vamos a ver si definitivamente Nayib rompe esas relaciones. La embajadora dijo que sí, ya recibió la invitación para la toma de posesión. Falta saber quién le mandó la invitación. Bukele dice, no, yo no los he invitado. Según un comunicado que no tenía ni sellos, ni firmas, ni nada, un comunicado que apareció ahí diciendo, yo no los he invitado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver en los próximos días si los invitó o quién los invitó, quién debería invitar a China o quién no debería invitar. Son temas que están quedando para seguir analizando. Gracias, Inés, por estar con nosotros. Muchas gracias y que las personas siempre continúen en sintonía de todos los programas que se dan en TVX. Gracias, Inés Martínez, nuestra invitada esta mañana de viernes. Una semana bastante difícil para nosotros, ha sido muy cargada de noticias, pero aquí estamos para llegar hasta todos sus hogares. Gracias a ustedes por su preferencia, tanto en encuentro como en plataforma, que han estado bastante... Hemos tenido muchas vistas en los diferentes canales que tenemos de comunicación. Por hoy, pasen todos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes.